Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar compartiendo la palabra y yo creo que hoy Dios tiene algo poderoso para tu vida. Abre tu corazón y el tema se llama el propósito de la salvación. Y nuestro Dios, quien creó el universo y todo lo que vemos que compone el universo, nuestro Dios expresa su intención de morar en nosotros. Y cuán grande y poderoso es esta verdad de que nuestro Dios, cuán grande, cuán poderoso, quiere morar, habitar en nosotros, dentro de nosotros. Y una cosa es visitar y otra cosa es habitar. Y Él lo que quiere es habitar. Tú, cuando vas de visita con algún familiar, con algún amigo a su casa, bueno, estás ahí un tiempo, un rato conviviendo, pero después te vas a tu casa, a tu hogar, en donde es tu morada. Y pues nuestro Dios, nosotros para Él somos como una habitación, una casa, en donde Él quiere morar, en donde Él quiere habitar. Mira ahí en segunda carta a los Corintios 6:16, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y más adelante dice en el versículo 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y aquí Dios nos está dando una promesa. Hemos aprendido a través de los años que hay promesas condicionales e incondicionales. Las promesas incondicionales es cuando, por ejemplo, que en su palabra Él nos promete que Jesús va a regresar. Y eso, lo creamos o no, pues se va a cumplir. Pero también hay promesas condicionales en donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y Dios entonces va a hacer su parte cuando nosotros hayamos hecho la nuestra. Y aquí Él nos está diciendo, salid de en medio de ellos. ¿A qué se refiere? A que nos apartemos del sistema de este mundo. El sistema de este mundo está lleno de maldad, está lleno de corrupción, está lleno de pecado. Y Él nos dice, salgan, apártense, apártate de la corrupción, apártate de la maldad, apártate del pecado. Y más adelante dice, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Como consecuencia viene que Dios nos va a recibir, pero la parte que nos toca hacer es apartarnos del sistema de este mundo. Recordemos que nuestro Dios es santo. Nuestro Dios, dice la palabra que es santo, no que hay santidad en Él, sino que es santo. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que en su palabra nos dice apártate. Y la palabra también nos dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y cómo a través de este mundo, por ejemplo, vemos tantas cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros tenemos que apartarnos como ese pueblo con el cual Él nos ha comprado para Él. Él nos quiere como ese pueblo santo solamente y únicamente que le pertenezcamos a Él. Y ahí en Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y nuestro Dios es luz. Y cuando hablo acerca de que Él es luz y no hay sombra de variación en Él, no hay oscuridad en Él, Él es santo y por lo tanto
no puede haber sombra, no puede haber oscuridad, no puede haber tiniebla. Por eso Él nos habla de esta forma, así como Él es santo, Él quiere que su pueblo, nosotros, sus hijos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, también seamos así como Él es. ¿Por qué? Porque en Él no hay tinieblas, en Él no hay oscuridad. Y por eso Él nos ha apartado para eso, para que vivamos una vida agradable a Él. Ser santos es rechazar la amistad con el mundo. Y mira, eso lo afirma en Santiago 4:4, que dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amistad del mundo es cuando tú te contaminas con la corrupción de este mundo, con el sistema de este mundo. No quiere decir que vivamos, porque no vivimos en una burbuja, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y aquí dice que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando tú aceptas contaminarte con las tradiciones que ha impuesto el hombre o nos amoldamos, como dice Romanos 12:2, no te amoldes a este mundo, no te amoldes, no te conformes a lo que tus compañeros de trabajo dicen que está bien, o lo que tus amistades dicen que está bien, o lo que las tradiciones dictan que esté bien, no, sino lo que la palabra de Dios dice que está bien y es agradable a Él. Y a mí me gusta este versículo que es Salmos 25:14, te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Y dice que el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Y fíjate cuán grande es esta promesa, que Él reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Los que caminan en un temor reverente cada día, cada instante de su vida, pero no ese temor de decir, Dios me va a castigar en cualquier momento, o hago las cosas bien porque si no Dios me castiga, no, sino es un temor reverente de decir, oh, tú eres Dios, eres grande, eres santo, me compraste a través de la sangre de Jesús, por lo tanto, por amor, entonces vivo una vida rendida a lo que es agradable, a la voluntad de Dios. Fíjate eso, Él reserva su amistad personal para los que caminan en ese temor reverente. Y eso es a lo que nos está llamando Dios. Muchas veces como cristianos solamente nos enfocamos en los beneficios y está bien porque la palabra dice que busquemos el rostro de Dios continuamente y su poder. Pero la vida cristiana no se trata solamente de buscar sus beneficios, sino se trata de buscar al que bendice, se trata de buscar al que nos ha liberado, al Dios viviente, de buscar tener una amistad personal con Él, de tener una comunión íntima con Él, de conocerlo. De eso se trata la vida eterna, de que tú lo conozcas, qué hay en su corazón, de que Él se revele a tu vida. Y hay un hombre en la Biblia que Dios se reveló a su vida, y ese hombre fue Moisés, quien apartó tiempo para encontrarse con Dios en una zarza ardiendo. Mira, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, estaban en Egipto y pasaron 400 años y eran esclavos, vivían totalmente en esclavitud. Y Moisés también era parte del pueblo de Dios, pero en su destino pues fue a vivir, lo criaron en un palacio, en el palacio del faraón, era nieto del faraón, pero en un momento
bueno, él sabía que era descendiente de Abraham, que era parte del pueblo de Dios, y en un momento vio que estaba oprimiendo a sus hermanos de su pueblo, y pues se enojó, y entonces tomó una mala decisión y mató a un soldado egipcio. Y esto se supo, llegó a los oídos del faraón. Y entonces el faraón se enojó y buscaba matar a Moisés. Entonces Moisés tuvo que salir huyendo. Y en ese punto, pues no había conocido todavía la voz de Dios. Tuvieron que pasar 40 años. Fue 40 años después que Dios mismo se reveló a Moisés a través de una zarza ardiendo. Y Moisés se encontraba cuidando los rebaños de su suegro. Pero vio esta zarza ardiendo y que no se quemaba, o sea, era algo sobrenatural, porque no se quemaba esa zarza. Entonces él se detuvo y fue hacia donde estaba esa zarza. Mira lo que dice ahí en Éxodo 3, versículos 3 y 4. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No fue hasta que cuando Moisés se desvió a acercarse a la presencia del Señor a través de esa zarza ardiendo. Moisés tomó con importancia esa señal sobrenatural y fue hasta que él tomó ese tiempo y tomó esa importancia cuando ocurrió algo entre Dios y él. Y muchas veces, a lo mejor nosotros no le hemos dado la importancia cuando Dios nos atrae hacia Él. Dios utilizó esta zarza ardiendo para atraer la mirada, atraer la atención de Moisés. Y muchas veces Dios usa muchos mensajes como reuniones de domingo, reuniones de jueves de oración, a través de su palabra, a través de tu líder, a través de personas que quieren, que Dios usa para atraer tu atención, para enamorarte. Y muchas veces no le tomamos la importancia de cómo Dios quiere atraer nuestra atención hacia su corazón, hacia su palabra. Moisés se tomó el tiempo de decir, bueno, ¿qué está pasando? Voy a ver qué es esa zarza ardiendo. Y fue hasta que él fue a ver qué pasaba con esa zarza ardiendo y que no se quemaba, cuando ocurrió algo entre Dios y él. Imagínate si Moisés no le hubiera dado importancia a esa zarza ardiendo y que no se quemaba, a esa señal sobrenatural. Imagínate si no le hubiera dado importancia, no hubiera sucedido nada. Dios no le hubiera revelado su plan, Dios no le hubiera revelado su propósito que tenía para liberar a su pueblo. Dios no le hubiera hablado a él, a Moisés. Y muchas veces yo creo que nos hemos perdido de que Dios hable a nuestro corazón, de que nos dé propósito, un propósito específico, de que nos dé palabra de aliento, por cuanto nosotros preferimos afanarnos, preferimos los afanes de este mundo. Dice la palabra que los afanes de este mundo ahogan la palabra de Dios, y muchas veces hemos permitido que los afanes de este mundo ahoguen su palabra. Y así como Dios usa este canal de YouTube para atraer tu atención hacia su palabra, hacia su presencia, para que tú tengas revelación de su palabra, debemos de tomar ese tiempo. Debemos de tomar con importancia el tomar tiempos en nuestro día a día, de acallar nuestra mente, nuestro corazón de los afanes y decir, voy a reservar este tiempo para escuchar tu voz. Y Él habla a nuestro corazón. Tal vez no con una voz audible, pero sí a nuestro corazón de seguro va a hablar. Cuando tú dispones de tiempos específicos para decirle, Señor, aquí estoy. Y entonces
acallas tus pensamientos de tu mente de todo el día y dices, aquí estoy, háblame. Y eso es lo que Dios quiere, porque el propósito de la salvación, el propósito del cristianismo, no solamente es vivir una vida bendecida, que claro que sí, Él quiere bendecirte, Él quiere darte los beneficios que tiene para ti como hijo suyo, pero también que lo conozcas, que tengas una comunión íntima con Él, que conozcas lo que hay en su corazón, que conozcas su carácter, que lo conozcas a Él, que conozcas al dador de las bendiciones, al dador de las promesas, al que bendice, al Dios viviente, que lo conozcas a Él íntimamente y personalmente. Mira ahí lo que dice en Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quién se tiene que acercar? Así como aquí lo dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él ya nos atrae. Él busca forma, busca la manera de cómo atraer nuestra atención, de cómo atraer y enamorarnos, pero el que se tiene que acercar, ¿quién es? Así como Moisés se acercó a esa zarza ardiendo y que no se quemaba. ¿Quién se tiene que acercar? Tú y yo nos tenemos que acercar a Dios para que Él se acerque a nosotros. Y ahí, como vemos ahí en el Antiguo Testamento, en la liberación de su pueblo de Israel, Egipto es una representación del sistema del mundo e Israel de la iglesia. Y cuando a lo mejor escuchamos esta pregunta, ¿a dónde fue encaminado Moisés con los hijos de Israel después de ser liberados? Y a lo mejor la respuesta que se nos viene a la mente rápido es, pues a la tierra prometida. Pero déjame decirte que no, que antes de la tierra prometida, Dios los quería llevar al monte Horeb, al monte Sinaí, porque ahí les quería revelar. Y te voy a dar el significado de lo que es la palabra revelación. Es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Es un significado del diccionario, es un descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Hay cosas que tú no conoces y que no vas a llegar a conocer por ti, por tus fuerzas, por tu inteligencia, por tu sabiduría. Hay cosas que Dios quiere revelarte en lo más íntimo de su presencia y de comunión contigo. Y para eso tienes que acercarte a Él. Y a lo mejor a través de este tiempo te has alejado, tal vez, estás lejos de tener una relación cercana con Dios. Tal vez si estás viviendo por estos medios una vida de iglesia, una vida cristiana. Pero déjame decirte que aún viviendo una vida de iglesia se puede caer en esa idolatría. ¿Idolatría a qué? Idolatría a solo enfocarnos en tal vez en los beneficios que ofrece nuestro Dios. Tal vez viviendo una vida de iglesia podríamos estar cayendo en idolatría de enfocarnos solamente en los beneficios y nada más. Y no, porque por encima de los beneficios está el conocer íntimamente a nuestro Dios, al dador de los beneficios, al dador de las promesas, al que te ha dado libertad. Por encima de todo está el que tú conozcas íntimamente a nuestro Dios. Debemos permitirle a Dios que nos lleve a lo más profundo de su desierto, como a lo mejor pasó con el pueblo de Israel, que los llevó al desierto y en ese desierto Él se reveló en persona.
Y tú que me estás viendo, que tal vez eres un servidor de la iglesia en algún ministerio, o por el solo hecho de ser hijo de Dios, Dios nos ha llamado, nos ha mandado a esa gran comisión de ir por las almas perdidas y traerlos a los pies de Cristo. Y nosotros debemos de entender los motivos correctos del cual queremos que la gente reciba esa libertad en Cristo. Y mira, vamos ahí a Hechos 7, del 22 al 25. Dice Hechos 7, 22 al 25, dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Moisés lo hacía por una buena intención. Quería liberar a sus hermanos de la opresión, pero no le había sido revelado los motivos correctos y la forma correcta. Y en ese punto Moisés se equivocó. Y así muchas veces, cuando nosotros no conocemos íntimamente a Dios y no hemos recibido esa revelación de Dios, de lo que estamos hablando, del propósito de la salvación, entonces no le llevaremos a esas personas que necesitan de Cristo, que necesitan saber y conocer acerca del amor de Jesús por el motivo correcto. Les presentaremos solamente las bendiciones, les presentaremos solamente los beneficios, pero lo primero que tenemos que presentarle es al dador de esas bendiciones, al dador de esos beneficios, al que le está liberando, al que los rescató, los quiere rescatar de la muerte espiritual. Presentarles primero a nuestro Dios. Y por consiguiente, como resultado, ¿qué viene? Las bendiciones, las promesas cumplidas en nuestra vida. Pero Dios quiere que nosotros podamos venir, como lo leíamos hace rato, que nosotros nos acerquemos a Dios y entonces Él se acercará a nosotros. Que nosotros tengamos la intención de hacerlo continuamente, constantemente. Ir en la búsqueda de lo que Él quiere para nuestras vidas, de lo que está en su corazón, de sus propósitos para nuestra vida. Y muchas veces en el ministerio creemos que algunas cosas están bien, pero a lo mejor Dios lo quiere hacer de otra forma, o bajo la cobertura de la autoridad que nos ha dado, del liderazgo, de nuestros pastores, bajo esa cobertura. Y muchas veces no buscamos el corazón y no tenemos esa comunión con Dios, esa amistad personal, como lo leíamos hace rato, que debemos de caminar en ese temor reverente a Dios, y entonces seremos llamados amigos de Dios, cuando tenemos ese temor reverente. Y si tenemos que corregir en áreas de nuestra vida, y si yo creo que Dios está hablando a tu vida, a tu corazón, si hay cosas que corregir, pues corrijamos si hemos dejado de lado esa comunión, esa amistad con Dios, el tener esa comunicación personal con Él. Mira lo que dice ahí en Éxodo 19:3. Dice: y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Esa es la razón por la que tú fuiste creado. Porque Dios
te quiere traer a Él. Quiere tener una amistad contigo. Quiere tener una comunión íntima contigo. Tú fuiste creado porque Él quiere traerte a Él. Que tú vengas a Él, que tú lo conozcas, que tú conozcas acerca de su carácter, que tú tengas una amistad con Él. Tú fuiste creado para eso. Y como consiguiente, Él te va a revelar sus promesas, Él te va a revelar, como leíamos hace rato, el significado de la revelación es que cosas que no podemos saber por nosotros mismos sean manifestadas. Cosas que a lo mejor no sabemos cómo tomar ciertas decisiones, qué camino tomar, qué decisión tomar, cuál es el propósito de mi vida en específico. Bueno, esas cosas, en esa amistad con Él, en esa comunión con Él íntima, te las va a revelar. Te va a revelar esas cosas. Y tenemos que tomar con importancia el conocer, la gloria de conocer a Dios por encima de sus beneficios. Primero, el conocer a Dios, el conocer su corazón, el conocer lo que está en Él, dentro de Él para nosotros. Tomar con importancia eso. Fíjate, la meta del cristianismo no es ministrar. Fíjate, tú puedes estar echando fuera demonios, sanar enfermos, llevar a personas a la salvación y sin embargo, ¿qué crees? Ir al infierno. Te voy a poner un ejemplo. Judas estuvo entre los 12 apóstoles, entre los 12 discípulos y él echó fuera demonios, él sanó enfermos, él liberó a personas, resucitó muertos. Él estuvo dentro de esas personas, dentro de esos 12 discípulos que fueron enviados a hacer milagros, prodigios. Pero ¿qué crees? No conoció a Dios personalmente. Y en este punto yo creo que está en el infierno. No está en la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Si Él estuvo cerca de Jesús, si Él liberó endemoniados, Él sanó enfermos, Él resucitó muertos, ¿qué pasó? Pues es que no conoció, no tuvo una relación personal con Dios. Y tú tienes que anhelar tener una relación personal con Él. Si hasta este punto tú dices, no tengo una amistad personal con Él, tengo una vida de iglesia, tengo incluso un ministerio, he llamado a salvación a mucha gente, pero no tengo una relación personal con Dios, no conozco lo que hay en su corazón, no paso momentos con Él, no acallo mis pensamientos y los afanes de este mundo, no tengo momentos con Él, no he dejado y no he permitido a Dios que Él hable a mi corazón, no lo hago, entonces es momento de que lo comiences a hacer y que no pase esto que le pasó a Judas, que él hizo maravillas, prodigios, milagros y sin embargo al final de su vida optó por lo incorrecto, por desviarse de los caminos de Dios. Y en este punto pues no creo que esté en la presencia de Dios. Debemos de tener mucho cuidado en tomar importante el conocer a Dios, el carácter de Dios. Mira lo que dice ahí en Daniel 11:32. Daniel 11:32 dice un poquito más adelante, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando tú conoces a Dios, entonces te esfuerzas en sus propósitos, en el ganar almas, pero presentarle a nuestro Dios como el que salva, el dador de las dádivas, el dador de las bendiciones, y por consiguiente van a venir el cumplimiento de las promesas, de las bendiciones. Moisés conocía lo que transformó su vida. Él tuvo
una comunión íntima con Dios, le dio esa importancia, le dio el tiempo a Dios de que hablara a su corazón para poder saber guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Él esperó delante de Dios, le dio la importancia, y entonces en esos momentos de comunión con Dios pudo tener propósito para su vida, pudo tener dirección para su vida, pudo tener revelación de lo oculto, de lo que no entendía, de lo que no conocía, cómo hacer las cosas, en qué dirección ir. Fue completamente transformada su vida, porque esperó en Dios, tuvo esa comunión y esa amistad personal con Dios. Él sabía que en esos momentos Dios le revelaba cosas. Y tú tienes que tener ese enfoque, ¿sí?, en esta vida como seguidor de Cristo. No solamente el enfoque es enfocarnos en los beneficios, enfocarnos en las bendiciones. Obviamente Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero antes de eso Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere que lo conozcas, Él quiere tu amistad. Y eso es lo que tenemos que buscar de Dios, su amistad, su amistad. El poder caminar en temor reverente a Él, en santidad. Dice, estábamos leyendo hace rato, sed santos porque yo soy santo. Si nuestro Dios es santo, así quiere que seamos su pueblo, que caminemos en esa santidad cada día, cada instante de nuestra vida, agradándole a Él. Y si no están correctos algunos caminos en algunas áreas de nuestra vida, corregir, venir a Él, corregir y permanecer en esa comunión íntima con Él. Y entonces lo vamos a conocer de su corazón, de su carácter, lo que Él tiene para nuestras vidas. Y yo creo que Dios ha hablado a tu corazón y creo que va a dar mucho fruto este mensaje, porque Dios es bueno siempre, en todo momento, y nos vemos.